Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque yo estoy genial y súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Para los que son nuevos, un saludo enorme. Y para los que ya son de la familia, un abrazo aún más fuerte. Hoy tenemos un vídeo que créanme va a estar muy jugoso. El título lo dice todo, Demet y su nuevo amor caen en la trampa. La brutal venganza de Can. Así es, nos adentramos en las intrigas, los engaños y por supuesto, el drama que caracteriza a esta historia. Vamos a desmenuzar cada detalle, analizar cada movimiento y tratar de entender qué llevó a esta situación explosiva. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, porque la venganza de Can es algo que no se toma a la ligera. Prepárense para sumergirse en un torbellino de emociones, donde el amor y el odio se entrelazan en una danza macabra. Antes de que empecemos a sumergirnos en el meollo del asunto, quiero hacer una pequeña petición, pero que significa muchísimo para mí. Si eres nuevo por aquí o si disfrutas de este tipo de contenido y quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las series y el drama turco, suscríbete al canal. Es completamente gratis y te aseguro que no te perderás de nada. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así estarás siempre al día. Mil gracias por el apoyo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando este contenido. Así que sin más preámbulos, pongámonos en marcha. Vamos a hablar sobre Demet, su nuevo amor y por supuesto, la venganza que Can ha planeado con meticuloso detalle. Sabemos que en estas historias el amor y el odio suelen caminar de la mano, y a veces, las líneas se difuminan hasta el punto de no saber quién es bueno y quién es malo. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados. Prepárense para cuestionar sus propias convicciones, porque en este juego, nada es lo que parece. Empecemos por el principio, Demet, una mujer fuerte e independiente que ha tenido que pasar por mucho. Imaginen a una mujer forjada en el fuego de la adversidad, alguien que ha aprendido a levantarse después de cada caída. Su mirada irradia determinación, y su espíritu es indomable. Ha construido una vida para sí misma, una vida de éxito y logros. Ha encontrado un nuevo amor, un hombre que parece ser todo lo que ella necesita. Un hombre que la complementa, que la apoya, que la ama incondicionalmente. Un hombre que le da la felicidad que tanto merece. Pero en el mundo de Can, las apariencias engañan, y mucho. Can, el despechado, el hombre que no puede soportar ver a Demet feliz con otra persona. En su corazón, la traición se mezcla con el rencor. Su orgullo herido lo consume, y la idea de que ella haya encontrado la felicidad sin él es una daga en su alma. Su corazón está lleno de rencor, de dolor, y lo único que quiere es hacerla sufrir. La felicidad de Demet se convierte en su mayor tormento. Él, que alguna vez fue el centro de su universo, ahora es un espectador, observando cómo su amor se desvanece en manos de otro. La trampa, el punto central de todo esto, se construye con cuidado y astucia. Can, con su mente maquiavélica, utiliza todas sus armas, engaños, mentiras, manipulaciones. Podemos imaginarlo como un estratega, un maestro del ajedrez, moviendo sus piezas con precisión milimétrica. Su objetivo, desmantelar la felicidad de Demet, destruir su vida, y demostrarle que nadie puede ser feliz sin él. Busca el punto débil de Demet, la aprovecha, y pone en marcha su plan de venganza. Quizás se aproveche de su confianza, de su bondad, o de sus miedos. Podemos imaginar un escenario lleno de tensión, donde Demet, confiada y enamorada, cae en la trampa sin saberlo. Su nuevo amor tal vez es cómplice, tal vez es una víctima, o quizás, solo es un peón en el juego de Can. Todo es posible. La duda y la incertidumbre son parte fundamental de este drama. ¿Es su nuevo amor un lobo con piel de cordero? ¿O es un simple espectador arrastrado por la vorágine de la venganza? ¿Es posible que el amor verdadero pueda sobrevivir a la manipulación y al engaño? ¿Cómo se desarrolla la trampa? ¿Qué artimañas utiliza Can? ¿A quién involucra en su plan? Estas son preguntas que seguro nos hacemos todos. Podemos pensar en un juego de poder, en una red de mentiras que se van tejiendo poco a poco, hasta que Demet se ve atrapada sin salida. Cada mentira, cada manipulación, es un hilo que se enreda alrededor de ella, aprisionándola lentamente. Quizás se enfrenta a acusaciones falsas, a problemas legales, a la pérdida de su reputación, o incluso, a la amenaza de perder todo lo que tiene.
Khan con su astucia busca destruir todo aquello que le da felicidad a Demet. La brutal venganza de Khan no es solo un capricho, es un plan bien estructurado. Él quiere ver a Demet destrozada, humillada, sufriendo tanto como él ha sufrido. Quiere que sienta el mismo dolor que él siente. Para lograrlo, no dudará en utilizar a las personas que la rodean, en manipular a sus amigos, a su familia, a su entorno. El objetivo es claro: aislarla, destruirla y dejarla sola. Convierte a los seres queridos de Demet en armas, usándolos para infligirle el mayor dolor posible. Khan, obsesionado por la venganza, no escatima en recursos ni en crueldad. En esta historia seguramente veremos momentos de gran intensidad emocional. Demet, luchando por sobrevivir, por defenderse, por entender qué está pasando. Su fuerza de voluntad se pondrá a prueba, su resiliencia se verá desafiada. Su nuevo amor dividido entre el amor y la lealtad, o tal vez, revelando su verdadera identidad. ¿Será capaz de permanecer a su lado? ¿O sucumbirá a la presión de Khan? Khan, observando desde la sombra, disfrutando del sufrimiento de su presa. Su satisfacción es evidente en cada paso que da. Podemos anticipar escenas llenas de lágrimas, de gritos, de enfrentamientos cara a cara. Diálogos llenos de reproches, de acusaciones, de verdades a medias. Veremos traiciones, secretos que salen a la luz, y el verdadero rostro de cada personaje revelándose poco a poco. La tensión irá en aumento, las mentiras se multiplicarán, y la verdad se esconderá tras capas de engaños. El suspenso estará garantizado, la intriga nos mantendrá pegados a la pantalla, y cada capítulo nos dejará con ganas de más. Pero, ¿qué es lo que realmente busca Khan? ¿Es solo venganza? ¿O hay algo más detrás de su obsesión? Tal vez en el fondo todavía siente amor por Demet, y su venganza es una forma retorcida de intentar recuperarla. O quizás, su odio es tan grande que solo busca la destrucción por el placer de verla sufrir. ¿Es posible que el amor y el odio puedan coexistir en un mismo corazón? Lo cierto es que en este tipo de historias, las motivaciones de los personajes suelen ser complejas y contradictorias. Lo que hoy parece blanco, mañana puede ser negro. La maldad a veces se esconde detrás de una fachada de amabilidad, y el amor, a veces, se manifiesta de la manera más oscura. La psicología de los personajes es fundamental para entender sus acciones. ¿Qué traumas, qué experiencias, qué miedos han moldeado sus personalidades? Es importante que estemos atentos a los detalles, a las pequeñas pistas que nos dan los guionistas. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, puede ser crucial para entender lo que realmente está pasando y predecir los acontecimientos futuros. Prestad atención a las sutilezas, a los silencios, a los dobles sentidos. Los detalles son la clave para desentrañar el misterio. La caída de Demet en la trampa de Khan es un claro reflejo de los peligros de confiar en las personas equivocadas, de dejarse llevar por las apariencias y de subestimar la capacidad de una persona despechada para hacer daño. Es una lección sobre la fragilidad de la felicidad y la importancia de la prudencia. Aprender a leer entre líneas, a desconfiar de lo evidente y a protegerse de aquellos que buscan hacernos daño. En estas historias, también es común ver cómo los personajes evolucionan a lo largo del tiempo. Demet seguramente sacará fuerzas de flaqueza, y aprenderá a ser más fuerte, más desconfiada y más cautelosa. La adversidad la transformará, la convertirá en una persona más resiliente y sabia. Khan tal vez en algún momento se arrepienta de sus actos, o tal vez se hunda aún más en la oscuridad. ¿Será capaz de redimirse? ¿O estará condenado a vivir en la amargura de su venganza? Lo que sí podemos esperar es un final impactante, lleno de sorpresas, que nos dejará con la boca abierta. Un final que seguramente nos dará mucho de qué hablar y analizar. ¿Habrá justicia? ¿Triunfará el amor? ¿O la venganza consumirá a todos los personajes? Ahora profundicemos en algunas posibles líneas argumentales y personajes clave. Asterisco asterisco posibles líneas argumentales asterisco asterisco. Asterisco 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 la manipulación del nuevo amor asterisco asterisco Khan podría manipular al nuevo amor de Demet, ya sea obligándolo a participar en su plan o simplemente utilizándolo como una herramienta para hacerle daño a Demet. Esto generaría un conflicto de lealtades y emociones para el nuevo amor. Asterisco 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 el secreto revelado asterisco asterisco podría haber un secreto del pasado que Khan utiliza para manipular a Demet, algo que ella ha estado ocultando y que al ser expuesto, la perjudica gravemente.
Asterisco 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 la venganza en el mundo laboral asterisco asterisco Khan podría atacar a Demet en su vida profesional, usando su influencia o poder para arruinar su carrera y reputación. Asterisco 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 la confrontación directa asterisco asterisco habrá momentos de enfrentamientos cara a cara, donde Demet y Khan se enfrentarán, revelando sus verdaderos sentimientos y motivaciones. Asterisco asterisco personajes clave asterisco asterisco. Asterisco 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 Demet asterisco asterisco la protagonista, una mujer fuerte e independiente que es el objetivo principal de la venganza de Khan. Su evolución a lo largo de la historia será crucial. Asterisco 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 Khan asterisco asterisco el antagonista, el ex de Demet, consumido por la venganza y la obsesión. Su complejidad y las razones detrás de sus actos serán importantes. Asterisco 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 el nuevo amor. Asterisco asterisco el interés amoroso actual de Demet. Su papel en la trama, ya sea como víctima, cómplice o aliado, es crucial. Asterisco 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 personajes secundarios asterisco asterisco amigos, familiares y otros personajes que interactúan con Demet y Khan. Pueden ser tanto aliados como obstáculos en su camino. Asterisco asterisco posibles escenarios y elementos dramáticos asterisco asterisco. Asterisco 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 escenarios de tensión asterisco asterisco lugares donde los personajes se enfrentan, como el trabajo, la casa de Demet, o lugares públicos donde Khan puede orquestar sus planes. Asterisco 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 objetos simbólicos asterisco asterisco objetos que representan el amor, la traición o la venganza. Pueden ser cartas, fotografías, regalos, etc. Asterisco 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 el tiempo asterisco asterisco el paso del tiempo puede ser crucial para mostrar cómo evoluciona la venganza de Khan y cómo Demet intenta rehacer su vida. Asterisco 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 la música asterisco asterisco la música es una herramienta poderosa para crear atmósfera y realzar las emociones de los personajes. Asterisco 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 los giros argumentales asterisco asterisco los giros argumentales inesperados que mantendrán al público intrigado. Asterisco asterisco preguntas que debemos hacernos asterisco asterisco. Asterisco ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar Khan con su venganza? Asterisco ¿Demet descubrirá a tiempo la trampa de Khan? Asterisco ¿el nuevo amor de Demet será un aliado o un enemigo? Asterisco ¿habrá consecuencias legales para los actos de Khan? Asterisco ¿podrá Demet superar esta situación y encontrar la felicidad? Asterisco ¿qué papel juega el pasado de Demet y Khan en la historia? Asterisco ¿hay alguna posibilidad de redención para Khan? Y hasta aquí llegamos con este vídeo sobre Demet y su nuevo amor. Espero que hayan disfrutado de este análisis preliminar, y que estén tan emocionados como yo por ver cómo se desarrolla esta historia. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo de hoy. Gracias por su tiempo, por su atención, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, así que no duden en dejarme sus pensamientos aquí abajo. ¿Qué esperan que pase? ¿Quién creen que es el villano de la historia? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo terminará todo? Cuéntenmelo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten del drama turco, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.